¿Cuál es la historia real más aterradora que conoces? Una mujer con la que trabajé hace unos años me contó cómo su vida había cambiado drásticamente. Pasó de tener un trabajo decente a convertirse en alcohólica y trabajar como limpiadora. Había planeado mudarse a España con su esposo y su hija pequeña y tenía un gran trabajo preparado allí. El plan era que su esposo e hija volarían primero y ella volaría más de una semana o dos más tarde debido a que terminaría su antiguo trabajo un poco más tarde de lo planeado. Su marido la llamó el día que llegó y le dijo que la casa era preciosa y que los muebles habían llegado en ferry, etc. Esa fue la última vez que supo de él. Su esposo e hija fueron encontrados muertos por las autoridades unos días después de que ella llamó para explicar que estaba preocupada por su bienestar, ya que no había tenido contacto con ellos y estaba extremadamente preocupada. Fue la colocación de monóxido de carbono. Un niño de principios del siglo XX llamado Bobby Dunbar desapareció y, después de un año de buscarlo, sus padres se encontraron con un hombre con un niño que se parecía mucho a Bobby. Creyeron que era su hijo, y después de una batalla legal con la supuesta madre del niño, lo llevaron a casa. Un desfile sucedió debido al regreso del niño desaparecido. Vivió y murió creyendo que era, de hecho, Bobby Dunbar. Bueno, unas décadas más tarde, su nieta le pidió a Bobby, sobrino, creo, una muestra de ADN para poder ver si ella y el sobrino de Bobby eran parientes. Resulta que no lo eran. Lo que significa que el verdadero Bobby Dunbar sigue desaparecido y probablemente murió solo, sin sus padres. La historia que inspiró a Candyman es bastante espeluznante. Una mujer en un apartamento de Chicago fue asesinada por un traficante de drogas que vivía al lado. ¿Cómo entró en su apartamento? A través de un agujero detrás de su armario o espejo de baño. El incidente de la cueva en Utiputi. Un espeleólogo quedó atrapado boca abajo en una cueva estrecha durante 26 horas. Los equipos intentaron sacarlo con poleas, pero tuvieron que tener cuidado de no romperle las piernas, porque eso podría ser fatal en las circunstancias en las que se encontraba. Los rescatistas incluso casi lo desalojaron, solo para que un ancla fallara en el último segundo, volviéndolo a hundir en la grieta. Finalmente murió, y sellaron la cueva con él adentro. Le sucedió al mejor amigo de mi jefe cuando tenía alrededor de 17 años. Los padres de su mejor amiga estaban fuera de la ciudad un fin de semana y ella tenía la casa para ella sola. Se fue a cenar, a ver televisión y luego decidió irse a la cama. Estaba acostada en su cama de espaldas a su armario cuando escuchó la puerta abrirse. De alguna manera fingió estar dormida. El hombre que estaba escondido en el armario caminó alrededor de su cama hacia el lado en el que estaba acostada frente, le acarició suavemente el cabello y la cara y luego se fue. Inmediatamente llamó a su novio para pedirle que viniera, luego llamó a sus padres y luego a la policía. En pocas palabras, este hombre había estado entrando en su casa a través de una puerta para perros, no tenían perro y no se molestaron en asegurarla, y había estado viviendo en una tienda de campaña en el área boscosa detrás de su casa durante meses para arrastrarse sobre ella. Encontraron un montón de imágenes de vigilancia de ella durmiendo y piezas de su ropa y esas cosas. Si mal no recuerdo, esto sucedió en algún lugar de Alabama, probablemente a mediados de la década de 2000. En los 80 existía un culto mexicano liderado por un estadounidense llamado Adolfo Constanzo. Solían secuestrar a personas al azar de pueblos turísticos y ciudades cercanas y realizar sacrificios humanos en su complejo rural del desierto mexicano, generalmente torturándolos en elaborados rituales durante horas o días antes de finalmente dejarlos morir. Utilizaron anfetaminas y cocaína para obligar a la víctima a permanecer despierta durante la tortura y no desmayarse por el shock. El culto creía que cuanto más dolor y miedo pudieran generar en la víctima del sacrificio, más poderosas serían las partes del cuerpo como baratijas rituales y también como alimento para la nganga del culto, que es un gran caldero ritual utilizado para almacenar huesos, sangre, carne y otros elementos valiosos que el culto creía que les daban poder.
Solían hacer duelas con columnas espinales conectadas y a menudo se comían los globos oculares de las víctimas durante los rituales. Se cree que secuestraron y sacrificaron a más de 26 personas para Sunganga en los 3 años que estuvieron activos desde 1986 hasta 1989. El líder se suicidó cuando la policía se presentó en su complejo. Arrestaron a 14 miembros del culto, pero la mayoría de la gente cree que hubo al menos una docena más que escaparon y todavía están ahí fuera. La expedición de Franklin. En algún lugar del vecindario de 150 marineros británicos y personal militar en 2 barcos se embarcaron en una misión para encontrar el paso del noroeste desde el Atlántico hasta el Pacífico a través de aguas árticas. Los barcos, llamados HMS Erebus y HMS Terror, 2 antiguos buques de guerra reclasificados como rompehielos gracias a sus construcciones más robustas, partieron de aguas británicas en 1845 y nunca más se los volvió a ver. En posteriores intentos de rescate e investigaciones se descubrió que muy posiblemente todo lo que pudo haber salido mal en la expedición lo hizo. El peso de los barcos, con sus cascos reforzados y cubiertas diseñadas para disparar morteros y cañones, funcionó en su contra, ya que gran parte de las aguas cruzadas eran poco profundas y estaban llenas de rocas e icebergs. El momento elegido para lanzar la expedición ocurrió en uno de los periodos árticos más fríos de la historia reciente, lo que significa que el hielo polar y, particularmente el hielo de la bolsa, no se derritió como de costumbre cuando los barcos se quedaron atrapados en el agua congelada y esencialmente experimentaron un invierno sin fin desde hace más de 4 años. La comida que almacenaban, que se suponía que iba a durar años gracias al nuevo y revolucionario proceso de enlatado, se compraba al mejor postor. Gran parte de la comida se selló incorrectamente y se echó a perder, lo que provocó una intoxicación alimentaria e incluso los que se sellaron correctamente y se mantuvieron intactos estaban plagados de plomo gracias a la soldadura utilizada para mantener fresca la comida en el interior. Junto con las tuberías de plomo en los barcos, los hombres habrían estado bebiendo durante años, lo que significaba que todas las tripulaciones de ambos barcos se estaban infectando lentamente con todo tipo de enfermedades, a saber, botulismo, escorbuto y una fuerte intoxicación por plomo que también afecta la mente, que provocó pérdida de memoria, paranoia intensa y deterioro mental general, combinado con la tuberculosis ya presente que mató a un pequeño número de la tripulación antes de partir hacia el Ártico. Después de aproximadamente 2 a 3 años atrapado en el hielo, el capitán a cargo del viaje John Franklin y muchos otros miembros de la tripulación murieron en circunstancias desconocidas y el resto decidió abandonar los barcos e intentar caminar juntos hasta el puesto comercial más cercano y Backfish Río en Canadá, a cientos de millas de distancia, cargando sus botes de remos, con suministros y fijándolos en trineos para tirarlos. Toda la tripulación restante murió en ese viaje. Sus restos fueron descubiertos por tribus locales inuits Netsilik, que describieron campamentos desolados de cadáveres parecidos a esqueletos con tiendas de campaña entreabiertas e incluso partes del cuerpo humano en ollas de cocina, lo que implica fuertemente que los hombres recurrieron al canibalismo en sus últimas horas desesperadas.